para comentarles mi experiencia como madre en el COVID. Fui una persona asintomática, afortunadamente. Esto me permitió atender a mi esposo, que él estuvo casi 40 días, muy delicado, muy grave. Tengo 2 hijos a los cuales los dejé a cada uno en su recámara, atendiéndolos de esta manera. Mi casa fue como un hotel, desayuno, comida y cena a cada uno en su recámara, y yo me quedé en la sala con mi esposo, que la adapté. Fue una experiencia difícil, pero gracias a Dios salimos adelante. La pandemia me la pasé aquí en su pobre casa. Todo el año no salí, en todo el año que duró, desde a partir de marzo hasta este año, tengo más de un año sin salir. Mis únicas salidas han sido 3. Una, que fui al doctor; la segunda, fui a mi vacuna; y la tercera, a mi segunda dosis. Y de ahí no he vuelto a salir porque estoy muy apanicada y con temor a contagiarme. Eso es mi versión de toda esta pandemia, con mucho miedo. Desesperación, impotencia, abuso por parte de muchas personas. Todo eso y más estamos expuestas todas las madres. Tenemos que dejar a veces a nuestros hijos porque ni siquiera podemos entrar a un supermercado para poder comprar alimentos. Hola, ¿qué tal? Estamos en las redes sociales de Exmonitores, un grupo de trabajo que está desarrollando un proyecto de comunicación, y el día de hoy tenemos la fortuna de contar con 3 mujeres, 3 mamás, con las que vamos a conversar precisamente sobre las madres en tiempo de pandemia. Nuestras invitadas son la licenciada Laura Barranco. Ella es madre, comunicadora y activista ambiental. Está con nosotros también la licenciada Elsa Rentería. Ella es madre, es blogger y es conductora de televisión. Y la doctora Olga Rosario Avendaño, madre, periodista y feminista. Y vamos a conversar sobre el impacto que ha tenido COVID-19 en las mujeres y particularmente en las madres, con motivo de que estamos materialmente en el 10 de mayo, y entonces vamos a hablar de esto. Muchas gracias por estar en esta conversación. Laura, Elsa, Olga, bienvenidas. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Pues yo también muy contenta y muy honrada de estar con ustedes, los exmonitores. Muchas gracias. Bueno, mira, hay una comunicación, quiero empezar por esto, hay una comunicación de la Comisión Interamericana de Mujeres sobre el COVID-19 que señala que, derivado de la emergencia del COVID-19, pues se provocaron diversos impactos específicos sobre las mujeres y se profundizó las desigualdades de género existentes, se profundizaron más bien las desigualdades de género existentes. Esto dice tanto en el interior de los hogares como fuera de ellos, incluso en hospitales, en centros sanitarios, en el trabajo y en la política. ¿Cuál consideran que ha sido el impacto específico en su vida? ¿Han percibido en su cotidianeidad este impacto del COVID-19 como mujeres y como madres? La que quiera contestar primero, por favor. Adelante, Olga. Gracias. Muchas gracias primero por el espacio, Miguel, Ivonne, muchas gracias. Bueno, creo yo que en lo particular, el impacto no ha sido solo porque soy mamá, ¿sí? Sino en general, el confinamiento trae una serie de problemas, ¿no? Con todas las personas, ya sean madres o no sean madres. También podemos hablar de los padres, ¿no? Entonces, es un tema que no solamente nos impacta a nosotras como mamás, digo, a reserva de lo que dicen las otras compañeras que están con nosotros en estos momentos. Pero sí la violencia contra las mujeres ha sido muy fuerte. No es mi caso, pero hay temas, como ya lo comentábamos fuera del aire, estoy muy cercana a organizaciones civiles, a periodistas también, que trabajan el tema de género, que trabajan el tema de la violencia contra las mujeres, y la pandemia lo que ha hecho es
recrudecer esta violencia contra las mujeres, ¿no? Y no nada más contra las mamás, sino contra las mujeres en general, contra las niñas, contra las jóvenes, contra las adolescentes, contra las mujeres de la tercera edad. Entonces, ese tipo de violencia, ¿no? Más allá, o sea, no nos centremos en el 10 de mayo, que también el 10 de mayo, ahí yo tengo mis reservas y en casa no lo celebramos. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque en este país y en general, ¿no? En general en el mundo a las mujeres se nos dice que tenemos que ser mamás, que es lo mejor que nos puede pasar para quienes lo deseamos. Pero para las mujeres que no es el mejor, no es lo mejor. Entonces también no nos han dejado tener como esas libertades a las mujeres en general, porque siempre desde que nacemos se nos estereotipa, como regalándonos muñequitas, nos regalan cosas como esos estereotipos que están como muy, muy arraigados y que tenemos que ir poco a poco desarraigándonos de ellos, ¿no? Entonces, para contestar a tu pregunta, sí, la pandemia ha afectado y ha afectado muchísimo a las mujeres en niveles de violencia altísimos. ¿Por qué? Porque las mujeres que por lo general han sido violentadas siguen siendo más violentadas ahora porque viven con el agresor. Las niñas, las adolescentes, que son también, si nos vamos a los estudios, las niñas que han sido y los niños que han sido, hablemos de abuso sexual, que han sido abusados sexualmente, el abusador está en casa. Entonces, pues imagínense, confinados las 24 horas del día, pues esta violencia se incrementa, ¿no? Es lo que tendría que decir. ¿Es tu percepción, Laura, coincides con Olga en esta percepción de un incremento en la violencia? Pues sí, un incremento en la violencia en todo sentido, porque incluso hasta el incremento de labores, sin pedirnos nuestra opinión, también es violencia, a final de cuentas, es asumir de, pues te toca y pues ni modo. Entonces, como lo sabemos, hay todo un estudio ya analizado de los niveles de violencia. Violencia también es que el jefe no te permita o no comprenda que tienes que estar con tu hijo, que si tu hijo está sin escuela, que pues, o sea, esa parte de incomprensión, de pues saber dónde lo dejas, yo necesito que vengas aquí, esto también es violencia. Entonces, la violencia de subirte al transporte público, de que te anden ahí tocando tu cuerpo, etcétera, pues sí, es una violencia sistemática que efectivamente se ha exacerbado y que, bueno, pues tengo el gusto de conocer a mi querida Elsa desde hace algunos meses y nos preguntábamos en el verano pasado cómo iba a ser este año, ¿no? Si lo íbamos a lograr, si íbamos a poder hacerlo, y adivinen qué, lo estamos sacando adelante. Nuevamente, digo yo, el síndrome del tambo de los tamales, o sea, las mujeres somos las que si nos quedamos viudas, si el marido algo le pasó, si se salió por los cigarros y ya no regresó, si se quedó sin empleo y está llorando de depresión porque no sabe qué hacer sin su empleo, pues nosotras, aunque sea, agarramos un bote de tamales y nos salimos a vender tamales, lo que sea, o sea, siempre buscamos la forma. Sí, de pronto a lo mejor desfallecemos un poquito, nos desahogamos ahí con nuestras queridísimas amigas que son ahorita pues la terapia, el grupo terapéutico de muchas de nosotras, desde el grupo de WhatsApp, desde la reunión de Zoom, pero estamos viendo cómo sacar, usar esas válvulas de escape, tomar más aire y seguir, no nos queda de otra. Entonces, la pregunta era si íbamos a poder seguir estirando más la liga, lo estamos logrando y pues nuevamente este mundo sale adelante gracias a las mujeres. Dice Laura que que han logrado estirar la liga. Elsa, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo le han hecho para estirar la liga?
Mira, obviamente estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. La verdad es que han sido tiempos donde hemos pensado que no lo vamos a lograr y lo logramos. Y tocaron un punto muy importante acerca de la violencia. A una violencia que a veces se nos olvida, la que también hacemos con nosotras mismas. Nosotras hemos asumido el papel de salvadoras desde siempre, porque así ha sido durante generaciones. Entonces asumimos justamente lo que bien decía Laura, estirar la liga para poder salir adelante para hacer. Entonces también se nos ha olvidado de pronto exigir lo que nosotros, porque creamos también, y yo lo he visto mucho con mi hijo, creamos en casa como yo soy la mamá y como se espera de mí que pueda y como voy a hacer y como siempre hemos sido, lo vamos a lograr, lo hemos hecho. Pero ¿qué pasa también cuando le decimos a la parte del hombre, Miguel, yo no sé tú cómo seas, ¿verdad? En tu casa cada quien, a puerta cerrada, pero yo, en mi caso, pues cuando había muchos trastes, por ejemplo, tirados, yo me sentía mal conmigo misma hasta que dije, bueno, pero también tengo un hijo de 6. Y si bien es cierto que él tiene que vivir su infancia, pues también va a empezar y también va a ser, y justamente pensando en un futuro donde no tengamos, ojalá, ¿verdad?, que tener este tipo de pláticas y estas diferencias entre hombres y mujeres, pues también que jalar y asumir. Algo que decía Laura también, cuando el marido, en mi caso ex marido, se queda sin trabajo y se pone una depresión. O sea, y pues ahí estamos, apoyándolo y lo que él quiera, porque ustedes, Miguel, no te ofendas, igual y no todos son iguales, pero les da una gripa y parece que les dio COVID-19. A nosotros nos da una gripa, tos, esto, de habla, y funcionamos perfectos porque así ha sido y porque así también nosotras lo hemos permitido en muchos aspectos personales y en la vida, y también creo que de alguna manera las que somos mamás de hombres podemos hacer una revolución. Eso no quita que las estadísticas, como bien lo decía Olga, están, ¿qué te puedo decir? Lo hemos hablado y lo hablamos Laura y yo muchísimas veces, están disparadas, la violencia intrafamiliar está impactante, entró el miembro de también esta parte de la violencia contra los hijos, porque nosotros no sabemos muchas ser maestras, entonces pues también entraba la parte donde queríamos ser todo a la vez, y creo que también eso nos ha permitido ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos estirar la liga, y nadie duda que nosotros seamos mujeres capaces, y cuando digo nosotros me refiero a todas las feminas que están pisando la tierra, pero sí creo que también nosotras mismas traemos ya una culpabilidad y antecedentes de que ya nacimos así, o sea, ya viene, y en esta cultura mexicana pues muchísimo más. Entonces si bien es cierto que podemos poner nuestro granito de arena, que bien el tema era también el tema mamá, pues hagámoslo con nuestros hijos, o sea, no participemos en que en un futuro ellos tengan que tener este tema sobre la mesa, sino hacer todo lo posible para que se involucren. Y yo creo que en esta pandemia me lo recordó muchísimo más. Soy mamá divorciada de un niño de 6 años y quisiera hacerle todo, quisiera darle todo lo que él merece y quisiera, espérate, pero también que tenga problemas y que también para que sepa, ¿no? Entonces, esta parte sí ha sido como difícil y entender el papel que tenemos como madres, como enfermeras, como todo lo que tenemos, también entender que ellos juegan también un papel y que su papel, entre otras cosas, aparte de vivir la infancia a los hijos, pues es también asumir el mundo en el que están viviendo ahorita. Están viviendo un mundo donde hay una pandemia, donde sí se divierten, pero también tienen responsabilidades, precisamente para que pues en 30 años, si le pasa una pandemia a sus hijos, él sepa que tiene que lavar, que tiene que hacer, cuánta cosa tenga que hacer. En mi caso te digo, pues éramos nada más Gabriel y yo en un departamento de este tamaño. Dije, yo no puedo sola. Un día tiré la toalla y dije, no puedo sola. Órale, a trapear, órale, a lavar. ¿Quieres su cuarto recogidito? Pues a recogerlo, ¿no? Si no, ahorita tiramos todo. Entonces, también esa parte, la violencia que nosotros nos hacemos a nosotras mismas por exigirnos desde tiempos ancestrales está de pie todo el tiempo. Se han manejado varios temas aquí. Hay un asunto generacional. Ustedes, Laura, Elsa, Olga, son mujeres que ya han ejercido durante largo tiempo una profesión
como periodistas, como comunicadoras, a diferencia de otras generaciones donde la mujer no podía acceder a este tipo de trabajos, donde reconozco que se juegan o se llevan a cabo dobles turnos o dobles jornadas, porque es la jornada laboral más la jornada doméstica, más cuidar al niño. Coincido, hay de todo tipo de varones, hay hombres que sí colaboran, o habemos, porque bueno, yo me puedo incluir en que sí colaboro y mucho. ¿A poco? ¿Y En mi lava caso, los trastes y barres por y todo? supuesto que sí. Eso, Miguel. Por supuesto que sí, yo cocino y cocino bastante, digo, me gusta y bueno, creo que tengo, bueno, ya no se trata de hablar de mí, sino se trata de hablar de ustedes, pero sí colaboramos pues. Entonces, la cuestión es esta, hay un cambio generacional. ¿Cómo ustedes han manejado el confinamiento en relación con su trabajo o sus labores profesionales, sus labores como madres y toda esta problemática que ustedes han manejado que ha traído el confinamiento? Es decir, ser la profesora del hijo, ser la mamá, atender las labores cotidianas. ¿Cómo han manejado este confinamiento? Y ya después hablaremos un poco de lo que decía Olga, el asunto de la violencia y cómo podemos disminuir este asunto de la violencia. Pero primero, ¿cómo han manejado ustedes el confinamiento? Olga, por favor. Bueno, primero, afortunadamente mis hijos ya son independientes, muy independientes de mí y así, como decía la compañera, se les enseñó, que ellos tenían que hacerse responsables de ciertas cosas en la casa. Eso ha ayudado muchísimo y has manejado una palabra muy, se me hace la palabra adecuada, colaborativa, colaboración en casa, ¿no? O sea, ya creo que yo pertenezco a la generación que no dice me ayudas en casa, no, para nada. Claro. O sea, ¿cómo me vas a ayudar? Tú vives aquí y tú colaboras aquí. Ajá. Entonces, no me ayudas. Y una vez mi hijo quiso decir, ¿en qué ayudo? Le digo, no, mi amor, tú no ayudas. Tú colaboras porque tú vives aquí, no me estás ayudando en absoluto, ¿no? Entonces, creo yo que yo ya pertenezco a esta generación y el confinamiento, de alguna forma, dentro de lo que cabe, ha sido llevadero, ¿no? Ha sido llevadero porque tengo tengo una hija y un hijo que colaboran en casa y que yo, afortunadamente, yo ya no soy la maestra de ninguno de ellos, ni de ella ni de él. Entonces, ahí yo no podría dar mi opinión, tendría que hablar como por otras mamás, pero creo que a lo mejor las compañeras que están, sí. Pero vamos, o sea, tengo una cuñada, tengo como gente, mamás muy cercanas que son maestras, son profesionistas. Por fortuna yo me dedico a la chamba. Y yo les digo, oye, pues a ver, dime, de hecho mi hijo se preocupa y me dice, mamá, no has comido, necesitamos como que hagas un campito para que comas, etcétera, ¿no? Entonces yo digamos que yo ya pasé esa etapa de ser maestra, pero sí, les está yendo cañón a las mamás que tienen que ser mamás, que tienen que ser profesoras y que tienen que ser profesionistas, ¿no? Entonces, es una triple, tú decías una doble, no, es una triple, cuádruple labor la que se está teniendo en estos momentos de pandemia. Muy bien, Olga, bueno, ya nos ha planteado cuál es la situación en su confinamiento, cómo ha experimentado estos largos meses de pandemia. Vamos con Laura Barranco, ella es una profesional de la comunicación y bueno, ¿cuál es la experiencia que has tenido en el confinamiento? ¿Cómo has podido pasarlo? ¿Cómo has podido mejorar tu vida? ¿O cómo ha sido tu experiencia en general, Laura, en medio de este complicado confinamiento por COVID-19? Bueno, hablaba yo hace un rato de la incertidumbre que había apenas hace unos meses de cómo iba a ser este año. Sí, lo anticipábamos. Bueno, yo anticipo que yo sí me fui hasta la cocina. Yo pensaba que iba a ser negro, oscuro, donde realmente se resintiera el fondo de la crisis económica a nivel social.
Sin embargo, bueno, pues ahí vamos, digo, nos salvamos de la famosa tercera ola que todos adivinábamos que sí se iba a concretar con las vacaciones de Semana Santa, con el puente que hubo en marzo. Ujú, ujú. Y bueno, afortunadamente, digo, países de primer mundo ahorita ya están con las alertas, pip, 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 ¿no? Alemania, Japón diciendo que Japón a 3 semanas de los Juegos Así Olímpicos es. están diciendo aguas, están incrementando terriblemente los contagios. La India, Dios, la India, qué tristeza tan terrible lo que están Claro. pasando las personas por allá. Y pues yo me he ido adaptando. Lo que sí tuve claro es que yo dije, yo no voy a confinar a mis hijos a pantallas. O sea, lo tuve claro, dije a mis hijas, son hijas. Entonces, digo, me queda claro que no cualquiera puede tomar unas decisiones así tan drásticas, pero yo dije, me lo aviento yo, prefiero aventármelo yo. Entonces, yo estoy trabajando en casa. Afortunadamente, la vida no me está obligando a salir de casa todos los días. Yo no sé qué estaría haciendo si fuera así. Pues me queda claro que hubiera optado por la escuela, aunque sea en pantalla, pero Ya. el caso es que la vida dije, bueno, estoy aquí en la casa, yo me hago cargo. Y he estado durante estos meses viendo muchas películas con mis hijas, en compañía con mis hijas. No sé si ustedes han visto esta de El Profesor, Detachment, se llama en Ujú, inglés, y ujú. es este actor fabuloso que odio no acordarme de su nombre, pero es el que hizo El Pianista, esa película que también Ya. tan entrañable de ese pianista judío, de Ujú. cómo sobrevivió al holocausto, etcétera. Entonces, vi algún fragmentito en Facebook hace muchos años y me quedé atrapada y estuve buscando una de las tantas películas por las que me metí en estas plataformas de contenidos digitales, y mala suerte que ni estaba, ¿no? Entonces, pero me di a la tarea. Me enteré después de que fue un proyecto cinematográfico que hizo con sus propios recursos este actor, Adrien Brody se porque llama. exactamente, porque él se veía ya desde hace casi 15 años, pues él vio en qué situación estaba la educación en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, apenas hace unas semanas, vi con mis hijas una película hindú que yo pensé que era nueva porque me la recomendaba mucho esta plataforma donde me metí, y ese like Stars in the Earth, algo así, como las Ujú, estrellas en la Tierra, algo así. Y ujú, es de un niño con dislexia que terminaron internándolo, mandándolo a un internado porque era burro, ¿no? ujú. Entonces, en la India. Ya. Y entonces, estas dos películas me hicieron ver que el sistema educativo, ya sea en el llamado tercer mundo, en los países subdesarrollados, o ya sea en el primer mundo, que de primero no tiene nada, ha fracasado. La misma problemática estructural que ves en Estados Unidos, Sí. la ves en la India, la ves en América Latina, la ves en todo el mundo. Te lo puedo asegurar que a lo mejor hasta en Japón. Ujú. Este sistema educativo, adiós, le reconozco un beneficio el valor de la escuela es la socialización, punto. Sí, Todo lo claro. demás, échenlo a la basura y transformémoslo. Bueno, el primer O lugar de sea, educación, literal, yo te diría que el primer lugar sí, de sí, educación es tu casa. Es por ahí donde supuesto, empieza, ¿no? esa parte se me... Y voy a sonar, o me van a tachar de chaira, de proamblo, pero esta dinámica que descubres en la India o en Estados Unidos es porque la impuso el neoliberalismo, el sistema económico. O Sí, sea, de entrar como en una maquila y todas las familias teníamos que ser idénticas. claro. En Sudáfrica, en donde fuera. Sí. Y eso está fatal.
es quitarnos, es castrar nuestra identidad, es castrar nuestra cultura, nuestras raíces. ¿Y dónde queda el lugar donde habito? No puede ser que alguien en una playa viva igual que el que está en la montaña, y el que está en la ciudad, y el que está en un área rural. ¿Por qué ha de ser idéntico? Entonces, precisamente yo ahí, haciéndome yo sola mi coco wash, dije, no, yo la saco, y yo me he descubierto que dándoles clases muy sintéticas. Por favor, no quiero que se confundan, no me sentiré nunca, jamás superior a un profesor. Mis respetos para todo el magisterio. Dios santo, yo no sé cómo con este sistema tan horrendo logran que los niños aprendan, ¿no? Eso y se los reconozco yo muchísimo. Jamás aspiraré yo a superar a una maestra, a un profesor normalista, para nada, mucho menos a quienes ya tienen incluso hasta una licenciatura en pedagogía, doctorados, claro. Pero sí coincido que muchos de ellos han intentado, han hecho esfuerzos por hacer distintas sus clases. Claro. Entonces, y yo hemos descubierto, tuvimos y digo, Elsa sigue ahí, pero en una experiencia muy virtuosa donde hemos tenido oportunidad de entrevistar a muchas personas expertas, y si tú no haces una conexión emocional en el proceso educativo, el niño no aprende. Claro. Si no generas esa emoción. Entonces, eso es lo que yo he estado haciendo, generándoles clases muy concretas, sintéticas. Agarro un peluche y es el peluche de su profesor, y están muertas de risa mis hijas con el peluche de cómo les enseña, pero se les queda, se les retiene, porque hay una conexión emotiva entre su profesor peluche y mis hijas. Entonces, así ha sido titánico, te lo puedo decir. Yo ahorita tengo un ardor permanente en los ojos porque tengo sueño. Claro. Pero pues así estamos siempre las mamás, ¿no? O sea, se vuelve parte de... Pero el asunto, al fin de cuentas, tú has podido sacar lo mejor del confinamiento dentro de la problemática, y ha sido un aprendizaje tanto para tus hijas como para ti, ¿no? Sí, y es doloroso, digo, no, claro. Cantar, o sea, muchas veces, te insisto, terminas en un rincón llorando, ¿no? Claro. Como en aquellas películas de la época del cine de oro, Libertad Lamarque, ahí está Libertad Lamarque llorando en el baño. Sí, claro. Pues te colapsas, ¿no? Entonces, sí llega un momento, he tratado, sí, eso, y yo se lo recomiendo a todas las mamás, hagan una cosa, aunque sea 10 minutos, que les fascine. Claro. Una que les fascine. Eso va a ser su terapia y les va a servir para aguantar lo que sea, y para que no exploten en emociones feas, pues con sus seres queridos, que en este caso son los hijos. Muy bien, ahora tu experiencia, Elsa. Ya escuchamos a Olga, que dentro de todo no ha sido tan complicado. Laura Barranco, que le ha sacado lo mejor dentro de la problemática, la pandemia. Ahora tu experiencia, Elsa, por favor. Pues mira, yo les puedo contar que igual me ha agarrado como de todos los lugares que he tenido de cierta manera ayuda. En mi caso ha sido difícil porque la mitad de la semana mi hijo está conmigo y la otra mitad con su papá, entonces está recibiendo dos educaciones totalmente distintas a veces. Parece que estamos como en el mismo canal, y definitivamente no es así. Entonces, pues bueno, mi hijo está recibiendo como información de todos lados, y en lo que yo me he basado mucho y lo que sí he procurado mucho es justamente una educación emocional. He trabajado mucho con las emociones, no solo las de él, sino también las mías. Como bien decía Laura, a veces sí nos ponemos en un rincón a llorar. Entonces yo dije, yo voy a terminar medicada aquí, así que vamos a buscarle por otro lado mejor, ¿no? Y he trabajado mucho en eso. Me ha servido mucho el apoyo de muchas mamás en un grupo que estamos Laura y yo, pero que también pues me he fijado en ver justamente cómo le está haciendo Laura, cómo le está haciendo, y agarro de todas las mamás, y así he salido. La verdad es que
sí ha sido complicado, pero también ha sido bien rico conocerme. Yo me había olvidado mucho de mí, me había enfocado en ser mamá, me había enfocado en mi hijo y me tenía como de ladito. Hoy me he permitido ver hasta dónde puedo llegar. He llegado a lugares donde no pensé. He sido todas las mamás, mamá regañona, mamá esto, mamá lo otro. Entonces veo todo ese espectro de posibilidades que he podido agarrar con mi hijo. Y también me ha dado el beneficio de conocerlo a él, porque yo tenía una vida muy acelerada previo a la pandemia. Y era escuela, esto pasaba por él. A veces no comíamos juntos. Yo llegaba, se lo entregaba al papá y ya llegaba en la noche agotada. No sabía qué colores le gustaban tanto. No me había yo dado el tiempo porque no lo tenía. No. Y una vez más, no es la culpabilidad de, ay, no me había dado el tiempo de conocer a mi hijo. Oye, perdóname, pero tienes que traer dinero a la casa porque eres mamá divorciada, ¿no? Entonces, a chambearle. Entonces aprendí, a mí en la pandemia puedo decirte incluso que me enseñó cosas negativas, pero también muy positivas. En esta parte de mamá, yo me siento hoy más rica y conocedora de mi hijo que los 5 años anteriores. Así que sí, ¿cómo lo he llevado? Cuidando mis emociones, poniéndole empeño a mi salud emocional y también platicándolo con mi hijo. Creo que ahí hemos agarrado muchísimas cosas, agradecemos en la noche, le cuento cómo está el mundo, qué ha pasado con el COVID, cuando sale una vacuna, celebramos y hicimos un pastel. Y entonces vamos ahí agarrando de donde nos podemos agarrar. Como bien dice Laura, la educación en los países estamos, híjole, cada uno agarra como cosas distintas y a ver a qué le funciona, pero si la parte emocional no está cuidada, en ningún lado lo van a lograr. Estaba viendo yo unos estudios acerca de cómo ahora las empresas hacen para educar o para agarrar personal que trabaje, ¿no? Con ellos, como empresas grandes como Google, como Twitter, como Amazon. Hace como unos 10 años se cambió con el currículum, ya no pusiera la foto porque de alguna manera esto podría influir en contratar o no, ¿no? Entonces decían, no, porque si pone una foto y es güera, en México la van a agarrar por esta cuestión aspiracional y en Estados Unidos te van a ver morenaza, piel indígena y van a decir, venga, chepa acá. Entonces quitaron la foto, ¿no? Sí. Ahora lo que están haciendo muchas empresas es incluso quitar la universidad. No me importa si vienes de Harvard, de Yale o vienes de la UNAM. Estamos agarrando a la gente que tenga inteligencia emocional, capacidad para resolver conflictos, todo esto, ¿no? Y a mí se me hace maravilloso, sinceramente te lo digo, porque antes era muy castigado y entonces ahí vamos, pasito a pasito. Primero fue la foto, después fue la universidad, viendo capacidades, y yo creo que esa parte nunca la debemos olvidar. Nos enfocamos mucho en cómo iba a ser la educación, si va a ser en línea, si no va a ser en línea, independientemente de la que hayas decidido. Si descuidas esa parte, híjole, probablemente la que le pongas no la va a entender. Entonces, sí, esa parte yo creo que por ahí le he echado muchísimas ganas y ahí vamos bien. Muy bien, rápido porque se nos está terminando el tiempo. 2 temas que yo quisiera que abordáramos en la parte final. Lo que había mencionado Olga Rosario Bendaño, el asunto de la violencia, que ya estaba presente, que señala que se ha podido recrudecer debido al confinamiento, a la convivencia mucho más estrecha. Entonces, rápidamente, ¿por dónde tendríamos que ir para mejorar ese aspecto? Es decir, ir disminuyendo la violencia. Y segundo, ¿cómo vislumbran ustedes la pospandemia en el momento que se dé cuando tengamos el semáforo verde, por ejemplo, que se ha mencionado mucho, pero un semáforo verde que dure tanto como ha durado la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo vislumbran ustedes, con todos estos aprendizajes que han tenido en la pandemia, cómo vislumbran el regreso a la vida, por decirlo así, normal? Adelante, Olga, por favor. La pregunta del millón. Yo más bien creo que vamos a seguir viviendo como que todas las medidas sanitarias que hemos adoptado ya llegaron para quedarse. Y el home office también llegó para quedarse. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas, como decía la compañera, tanto en el tema emocional, en el tema del aprendizaje, etcétera, pero también nos ha enseñado
que yo creo que los jefes, las jefas, se están dando cuenta que la chamba no nada más es irte a sentar, o sea, la chamba la sacas porque la sacas, ¿no? Entonces, creo yo, y yo la verdad sí, yo quisiera creerlo de todo corazón, que se den cuenta las personas que son jefas, que llevan una empresa, que tienen a cargo un área en alguna oficina, ya sea en la administración pública, en la privada, etcétera, que el trabajo está saliendo y está saliendo desde la casa y está saliendo, y los que no creían que se podía hacer home office, ahora lo están viendo que, pues que esta es la modalidad, ¿no? Y que en una ciudad como la Ciudad de México, en donde te tienes que parar, muchas personas se tienen que parar a las 4 de la mañana, dormir, llegan a su casa a las 11 y a las 4 de la mañana otra vez arriba para poderte ir. ¿Qué estás rindiendo? O sea, ¿por qué te vas a sentar a la oficina? Pues, ¿no? Y además, quienes somos mamás, independientemente de la edad que tengan mis hijos, mi hija y mi hijo, pues también queremos pasar tiempo con nuestros seres queridos, en este caso con mi hija, con Claro. mi hijo. Y eso, a mí, eso me encantaría. Y yo eso estoy pidiendo así como de todo corazón, y lo pido al universo, lo pido a las diosas, que eso se entienda, que eso se entienda, que no es que te vayas, que trabajar no significa que vayas a la oficina Claro. tus 8 horas. ¿Sí? ¿Y en qué condiciones viajas? ¿No? Y sobre todo nosotras las mujeres, ¿no? Si no tenemos auto, pues tenemos que subirnos a un transporte público donde somos acosadas, donde somos violentadas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, a mí, yo sí quisiera, y yo sí vislumbro que el trabajo siga siendo desde la casa, obviamente con las libertades, que podamos salir Claro. sin temor, ¿no? Ahorita, como salimos ahorita, ¿no? Pero esas bondades, yo creo, si lo vemos como de manera positiva, como que esas cosas. Y pues el tema sanitario, que también se llegó para quedarse, si ya veníamos como haciéndolo después de se me va el nombre de la enfermedad que tuvimos, del virus. El coronavirus COVID-19. No, ahora el COVID-19, pero en el 2006, 2007. Fue la influenza. La influenza, pues ya teníamos como ciertas medidas, pero ahora tenemos que redoblar los esfuerzos, ¿no? Y como eso, así vislumbro que vamos a seguir usando cubrebocas, vislumbro que no podemos, no nos podemos confiar, aunque estemos en semáforo verde, hay que seguir, vamos a seguir usando el cubrebocas, aunque estemos vacunadas, hay que seguir usando el cubrebocas, o sea, todas esas medidas, e insisto, a la oficina no nada más es, o sea, no trabajas nomás por ir a la oficina, pues que eso se pudiera entender también, eso me encantaría. Y en cuanto a la otra pregunta que tú hacías del tema de la violencia, híjole, ahí es un tema social y es un tema en que le tenemos que entrar todas y todos, ¿no? Claro. No nada más nosotras las mujeres, los hombres también tienen que ponerse el chip, cómo tengo que dejar de ser violento. La violencia se aprende, así como aprendemos a amar, así como aprendemos a querer, así se aprende también a ser violento. Y los hombres tienen un montón de chamba para poder resolver esa parte. Las mujeres ya tenemos mucho trabajo que hacer como para estarles enseñando. Gracias. Muy bien, Laura, por favor. Pues en el caso, yo pienso que ha habido avances. Sí estamos como en una especie de horqueta en donde o nos desviamos al camino que es más oscuro o nos desviamos a un camino que sea ya más justo para las mujeres. Yo creo que sí ha habido una transformación. Muchas cosas que apenas, incluso hace 10 años considerábamos impensables. Uno, Andrés Roemer con una orden de aprehensión, ¿no? Simplemente un tipejo tan poderoso, tan bien posicionado con la gente de poder, ¿cuándo lo íbamos a imaginar así? Entonces, pero también hay que estar supervisando, no caer en retrocesos. Y yo creo que experiencias como la de Olga, la de Elsa, que son madres de varones, pues son las que precisamente van a hacer que dé vuelta la polea de una nueva organización. Entonces yo creo que ya cada vez hay más jóvenes, yo veo muchos jovencitos universitarios que no están esperando ahí sentados a ver que les pongan el plato sobre la mesa, sino que ellos mismos yo veo que ya se organizan, colaboran,
Sí. se les ha puesto mucho este chip de salirse de su casa y vivir aunque sea con 20 roomies, pero Ujú. aprender qué es lo Así que es. vivir, ¿no? Y que ya no es todo. Entonces, también entre las mujeres creo que ha habido una mayor comunidad, ha habido una mayor hermandad. Y yo Ujú. creo que lo que es importante también entender, muchas veces las mujeres pensamos apenas hace 8 días o no sé cuánto, hace 15 a lo mejor, estaba lo de la profesora de inglés de la Universidad del Estado de México, Ujú. que entiendo que fue un audio bastante horrendo. Yo ni siquiera hice el intento por escucharlo, dije no, no, Cruz, yo no quiero escuchar eso, pero o sea, las alumnas pegando cartulinas ahí, manifestándose en la universidad, pues, mostrándole apoyo, pero exigiéndole que pusiera su denuncia, ¿no? Ujú. Sí, o sea, todavía incluso a nosotras las mujeres nos hace falta mucha chamba para Claro. también cambiar nuestro propio chip. Somos a veces las que ejercemos el machismo, a veces de mejor manera que hasta los propios hombres. Entonces, tiene que ser un proceso de educación en el que mano a mano, este no es una lucha de géneros, Sí. en la que empezamos a entender primero, número uno, la mujer que esté siendo víctima de violencia no es motivo de vergüenza. Entonces, eso es importante y eso solamente lo van a entender con un tejido social que la abrace, que sepa que si se acerca un policía, no la va a violentar otra vez. Que sepa que si va a un ministerio público, no la van a violentar otra vez. Que sepa que si va con sus amigas, no le van a estar exigiendo que haga tal o cual cosa, sino que la van a abrazar, que la van a apoyar y que la van a ayudar a fortalecerse, a empoderarse y a decir basta. Entonces, así como en la pandemia, es un asunto de responsabilidad colectiva. El asunto de la violencia de género también es un asunto de responsabilidad colectiva para que termine. Por supuesto. Terminamos contigo, Elsa, sobre estos dos temas. La verdad es que te voy a decir la verdad, no tengo mucho que decir. Mis dos compañeros lo hicieron perfectamente hablando acerca pues de eso, de que estamos ya como más unidas, sabemos bien el camino, se ha hecho de alguna manera, se puede, lo que está en nuestras manos con todo lo que ha pasado en pro de la mujer y que hemos estado ahí manifestándonos con marchas, apoyando, etcétera, etcétera. Por ese lado creo que ha estado muy, muy, muy bien. Entonces, pues sí, yo al contrario, hasta les aplaudo a mis compañeras porque de hecho estoy aprendiendo mucho de lo que están diciendo. Sí se ha visto un aumento enorme, pero pues como bien lo decía Lau, como mamá de niño, pues también me corresponde a mí. Claro. Tengo ese trabajo no solo de educarlo en cuestión de cuidar el planeta, de todos. Esa labor es primordial. Yo siempre lo digo en mis redes sociales, tenemos un trabajo, las niñas pobres, en este caso de que aprendan a defenderse. Y yo sí, que aprendan a defenderse, pero ¿por qué no nosotros? O sea, ¿por qué de nuevo otra vez cargarle la mano a la niña para que aprenda a defenderse? ¿Por qué no, siempre dejamos, hasta para eso somos de que dejamos al niño de lado? Que la niña aprenda taekwondo para que, sí, está padrísimo, que aprenda artes marciales, pero porque quiere, no porque se tenga que defender. Ahí tienes a tu hijo de 5 años y eso, no solapar nosotros como madres, solapamos mucho. Yo te lo digo, yo me estoy convirtiendo de pronto y a veces me veo y me regaño en la mamá que siempre critiqué, que ahí nada más apapacha al niño. Ey, no, despierta y haz de un hombre responsable y que trate bien a las mujeres y a los hombres. Responsabilidad al final del día. Yo, como veo todo esto, creo que va a ser en positivo. Yo creo que nos estamos convirtiendo en una sociedad más cooperativa, más comunicada y creo que va a salir bien antes de que nos acabemos el planeta, porque ya lo estamos destruyendo. Pero los próximos 3 años que nos quedan, ¿verdad? El planeta Tierra, creo que vamos a estar bien. Yo creo que sí. Muy bien, más bien, en lugar de hacer hombres y mujeres, hacer seres humanos. Así es, totalmente. ¿No? Sí, claro. Bueno, pues yo quiero agradecerles esta conversación en la que siempre se aprenden muchas cosas, se comparten muchas cosas. Creo que ha sido muy enriquecedor
conversar con ustedes y quiero agradecerle a Laura Barranco, ya lo había comentado, es madre, comunicadora, activista ambiental. Elsa Rentería, que también es madre, ya lo escuchábamos, blogger y conductora de televisión, y a Olga Rosario Avendaño, doctora, madre, periodista, feminista. Pues creo que ha sido, se lo reitero, una conversación muy enriquecedora, y a nombre de todos los ex monitores les agradecemos el haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Mucho gusto, Laura, Elsa. Gracias. Les quiero compartir lo que para mí ha significado la pandemia y como madre, cómo lo he vivido. Si yo lo pudiera resumir en una palabra, sería agradecimiento. ¿Por qué? Porque la vida me enseñó durante todo principalmente este año, la vida nos regaló el valorar a nuestra familia, el valorar mi salud, el valorar mi trabajo y todo lo que realmente me rodea. Me di cuenta que a veces me dejo absorber por las cosas que no tienen importancia y dejas a un lado tu familia. Ahorita el tiempo que estuvimos y principalmente los primeros meses en casa, me di cuenta que mi esposo, mi hija y yo éramos 3 perfectos desconocidos durmiendo en la misma casa. Gracias a la pandemia tuve la oportunidad de que convivimos, de compartir más tiempo con mi hija, de ayudarle a sus tareas, de darme cuenta cuáles son sus métodos de estudio, a mejorar muchísimos hábitos que por estar tanto tiempo en el trabajo, descuidamos lo más importante que es nuestra familia y nuestros hijos, que finalmente para muchos y para la mayoría es la razón por la que nos levantamos, por la que salimos a trabajar y absurdamente es lo que más descuidamos. Sé que fueron muchos retos, ¿por qué? Porque realmente el trabajar en casa, el ser mamá, el ser esposa, lograr cumplir con todos esos retos realmente requiere de tener disciplina, pero principalmente lo que como siempre a una madre nos ayuda a salir adelante es el amor por generar el bien para toda nuestra familia y para nosotros.